En este tiempo de Pascua en que celebramos a Jesús resucitado y tratamos de entender cómo esa vida nueva nos tiene que resucitar a nosotros, quiero hablarles sobre dos telas mortuorias que acompañan el relato de la resurrección de Jesús y que tenemos que identificar bien. Por eso les voy a leer en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan cuál es el relato del sepulcro vacío, es decir, el relato de la resurrección contado por el apóstol Juan, es decir, uno de los testigos. Dice, el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro, llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ustedes vieron cómo es el relato de la resurrección de Jesús. Vieron que la pasión de Jesús, particularmente en el Evangelio de San Juan, pero en los otros tres evangelios también, es muy descriptiva. Es decir, pasan muchas cosas terribles. Hay una entrega el jueves por la noche, ahí empiezan tres juicios, el del sumo sacerdote, el de Herodes, el de Pilato, hay una flagelación, hay una coronación de espinas, hay un camino a la cruz, hay una crucifixión, hay 3 horas de agonía, hay un entierro de Jesús, y todo eso está minuciosamente descrito y con muchos testigos, es decir, muchos vieron estas cosas que le pasaron a Jesús. En cambio, el relato de la resurrección de Jesús es cortísimo. Nadie vio ni cuándo ni cómo pasó esto, porque no sabemos ni la hora en que resucitó Jesús, ni cómo se dio, no hay ningún testigo. Adentro de un sepulcro, es decir, fíjense qué auditorio, ¿no es cierto? Una cueva que no puede contarnos nada y una cueva destinada a guardar la muerte. Una cueva que estaba cubierta con una piedra como eran las sepulturas en ese tiempo y en ese lugar, ¿no es cierto?, en ese huerto, una piedra grande que hacía falta 2 personas para moverlas, por lo menos. Eso es el único testigo de la resurrección de Jesús. Y no hay ningún relato que nos explique cómo fue exactamente que Jesús volvió a la vida o cuándo fue exactamente que Jesús volvió a la vida. Sabemos que al tercer día resucitó de entre los muertos y que es al modo de contar que tenían los judíos, que contaban el día en que comenzaba y el día en que terminaba. Nosotros diríamos 2 días después resucitó de entre los muertos, si es el domingo. Pero los judíos contaban viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto? Es decir, 3 días. Por eso dicen al octavo día, ¿no es cierto? Que quiere decir la semana que viene, y nosotros diríamos 7 días después, porque era la forma en que los judíos contaban los días. Bueno, ese tercer día, ¿cuándo fue exactamente? ¿A qué hora pasó? ¿Cómo fue que el alma de Jesús volvió a animar su cuerpo? ¿Cómo fue que se restauró ese cuerpo tan terriblemente ultrajado por todo lo que había pasado
el día anterior no lo sabemos. Sabemos que durante todo ese día el descanso sabático obligó a los discípulos de Jesús a mantenerse separados del sepulcro porque tenían que estar adentro de sus casas. Entonces, imagínense lo que habrá sido ese sábado. Pensamos que los discípulos se encontraron, aquellos que pudieron, en el cenáculo, que suponemos que ha sido la casa de Marcos, y que ahí también estaría la Virgen, y que ahí estaría María Magdalena, y que ahí habría vuelto Pedro después de negarlo 3 veces, y que ahí habrían vuelto Juan después de estar al pie de la cruz, después de participar del entierro de Jesús, que ahí se habrían contado, ¿no es cierto?, las noticias, aquellos que no habían estado, aquellos que habían escapado, ahí se habrán enterado de la muerte, del suicidio de Judas, y bueno, ahí habrán dado todas las cosas y ahí se habrán consolado mutuamente unos a otros por todo el dolor tan inesperado que ellos tenían viendo que no solamente Jesús había muerto, sino que se habían estrellado todas sus esperanzas. Ellos creían que Jesús venía victorioso a instaurar el reino de Israel. Y bueno, lo que había pasado era que había muerto y que estaba sepultado. Entonces, apenas termina el descanso sabático, que empieza con la primera estrella del viernes, es decir, que a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde del viernes, los discípulos de Jesús tuvieron que terminar el entierro de Jesús. Imagínense qué rápido debió haber sido, porque tuvieron que pedir el cuerpo a Pilato, tuvieron que buscar un sepulcro, tuvieron que encontrar una sábana en la cual cubrir el cuerpo de Jesús, tuvieron que conseguir unos bálsamos para preparar más o menos el cuerpo de Jesús, pero tuvieron muy poquitas horas, desde las 3 de la tarde en que murió Jesús hasta las 6, 7 de la tarde que salió la primera estrella, y todos tuvieron que recluirse en la ciudad para el descanso sabático. Pero muy de madrugada, el domingo, antes de que amaneciera, las mujeres van al sepulcro. Van justamente con los ungüentos, con los bálsamos, con los perfumes, porque ellas quieren terminar de sepultar a Jesús. Y fíjense que las anima tal cariño por Jesús y tal deseo de ver, aunque sea su cuerpo muerto, porque vieron que cuando muere alguien, esa posibilidad de ver, ¿no es cierto?, y de velar el cuerpo muerto, da una cierta, un cierto alivio, ¿no es cierto?, a nuestro dolor, y nos permite ir como despegándonos de esa persona que para nosotros es tan cercana. Y ellas en su locura salen sin saber quién les va a correr la piedra, porque para correr esa piedra era necesario la fuerza de algunos hombres. Sin embargo, nos dice el apóstol San Juan que cuando llegaron se encontraron que la piedra había sido movida, y que entonces ellas vieron el sepulcro vacío y fueron a avisárselo a Pedro, porque Pedro evidentemente era como el referente entre los apóstoles, la autoridad entre los apóstoles, al comienzo de lo que va a ser después el Papa para nosotros los cristianos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, salen corriendo Pedro y Juan. Juan, que es el que nos está contando esta escena y que cuando habla de sí mismo dice el discípulo al que Jesús amaba, porque evidentemente Jesús tenía como una preferencia por el apóstol San Juan y él lo sabía, y también por esa razón había estado a la altura de ese amor que Jesús tenía por él, porque siendo jovencito, siendo posiblemente el más frágil, el más sensible de los apóstoles, había estado al pie de la cruz de Jesús, es decir, evidentemente, miren qué valiente, qué agallas tuvo para no dejarlo al maestro en ese momento. Y entonces los dos salen corriendo al sepulcro. Dice, el discípulo al que Jesús amaba llegó primero, claro, pero era más joven, ¿no es cierto? Y entonces Pedro, que sería un hombre más pesado y mayor, corría más lento. Y entonces dice San Juan que miró sin animarse a entrar en el sepulcro y vio que las vendas estaban en el suelo. Que después entonces llegó Pedro
porque fíjense qué lindo es este signo de que Juan no entró, sino que esperó a la autoridad, ¿no es cierto? Que era la autoridad de Pedro. Cuando Pedro llegó y entró, entonces él también entró. ¿Y qué vieron? Vieron dos cosas: que las vendas estaban tiradas en el suelo y que un lienzo, el sudario, estaba doblado en un costado. ¿Qué son estas dos telas, no es cierto? Las vendas y el sudario. Bueno, las vendas propiamente, la traducción quizás es injusta, porque cuando nosotros pensamos en vendas pensamos en jirones, ¿no?, de tela que amortajan a un muerto, y nos imaginamos una momia egipcia, ¿no es cierto? Toda como amortajada con vendas, pero así no se amortajaba a los judíos. Los judíos tenían una gran sábana que medía alrededor de 4 metros 20, según la altura de la persona, que era de una tela fina. A esa tela de 4 metros se le hacía como un jirón, ¿no es cierto?, ¿no?, de todo el costado, es decir, que ahí sí quedaba una venda de 4 metros. Y entonces en la mitad de la tela depositada en el piso se ponía el cuerpo del difunto, y después se lo cubría con la otra mitad por encima de la cabeza, ¿no es cierto? Es decir, que de esa manera quedaba con una venda abajo y con una venda arriba, ¿no es cierto? Pero la cabeza quedaba como embolsada, por decirles. Entonces después, con ese jirón que se hacía del costado de esa tela, se amortajaba, es decir, sí, eso sí, se hacía como hacemos nosotros con un matambre, ¿no es cierto? Es decir, con el hilo se amortajaba esa tela para que tomara la forma del cuerpo. ¿Qué se ponía dentro de esa tela? Dentro de esa tela se ponían perfumes, se ponían flores, se ponían bálsamos. No se sacaba la sangre, porque la sangre tenía que permanecer junto al cuerpo, y en el caso de Jesús era bastante copiosa, pero sí se sacaba lo que podía ser suciedad, que también en el caso de Jesús debió haber sido bastante grande, porque imagínense que el cuerpo de Jesús tuvo que pasar muchas vicisitudes, ¿no es cierto?, durante la pasión, pero habrán podido limpiar un poquito, porque ya les digo, la sangre tenía que permanecer en el lugar mortuorio en donde se enterraba al difunto. Bueno, ¿qué se hacía con el sudario? El sudario era un pañuelo, y ese pañuelo se ponía en la cabeza del muerto, ¿no? Y en ese pañuelo podía servir tanto, vieron cuando pasa que muere alguien, que uno le tapa la cabeza, como una especie de gesto de dignidad, de cuidado, ¿no es cierto?, para que uno no vea al difunto con un gesto feo de muerte o lo que fuera. Pero también en el caso de Jesús, el sudario debió significar algo que permitiera que la cabeza de Jesús, que estaba muy particularmente golpeada, porque vieron que el sumo sacerdote, cuando le contestó Jesús, un serviente de él le da una bofetada y le rompe el tabique de la nariz a Jesús. Y vieron que la corona de espinas, una de las espinas le taladra el cráneo a Jesús, y entonces Jesús sudó sangre y sudor en el huerto de los olivos, y toda la noche de espera y la flagelación y los escupitajos y todo lo que pasó en el rostro de Jesús, fuera del momento en que la Verónica le enjuga el rostro y que le habrá dado un poquito de frescura y de limpieza, el rostro de Jesús debió haber estado sumamente golpeado, sumamente sangriento. Y entonces hoy, ¿qué tenemos? Bueno, hoy tenemos por lo menos 3 telas que se adjudican haber sido el auténtico sudario de Jesús. Ya digo, tienen la forma cuadrada de un pañuelo,
cubrieron el rostro de Jesús. Hay uno en Oviedo que se piensa que es el que se utilizó para bajarlo a Jesús de la cruz, y es muy posible que así sea, ¿no es cierto? Es decir, para que la sangre que saliera de su boca o de su nariz quedara en una tela, ¿no es cierto? Y no cayera. Y después hay otros dos, uno en Manopelo en Italia y el otro en el Vaticano, que también suponen ser el auténtico velo de la Verónica. Y hay otros más, ¿no es cierto? Pero vieron que uno no sabe exactamente cuáles de las reliquias son auténticas, pero por lo menos estas tres tienen resabios de autenticidad, y es posible que hubiera por lo menos tres sudarios, es posible que hubiera varios pañuelos que hubieran cubierto el rostro de Jesús. Y por otra parte, es la sábana santa, es lo que nosotros creemos que hoy está en Turín, y es esa sábana que ha sido estudiada hasta por la NASA, y que si bien en algún momento no se creyó en su autenticidad porque las pruebas del carbono 14 daban otra fecha, en realidad después de entender que los incendios cambian la composición del carbono en una fibra, entonces que el método del carbono 14 para la datación de una tela que ha sufrido un incendio, como se sabe que ha sufrido en varias oportunidades la sábana santa, entonces al alterar la cantidad del carbono no sirve como método de datación, pero sí hay otros métodos de datación que dicen que la sábana santa, o que coinciden con que la sábana santa fuera auténtica. Entonces, estos dos elementos, el sudario y la sábana, nosotros muchas veces lo confundimos, y vieron que es muy común que nosotros digamos el santo sudario por la sábana santa, pero en realidad, ya les digo, la sábana era lo que los apóstoles dicen como las vendas, y el sudario es lo que los apóstoles llaman sudario, y en verdad era como una especie de pañuelo. Bueno, de estas 12 telas, eh, tanto en el derecho romano como en la tradición judía, había como un sentido negativo con las telas mortuorias, como que eran telas que contenían una cierta impureza, y por eso solamente podían ser tocadas por aquellos familiares más directos y conservadas por ellos. Por lo tanto, siendo que Jesús no estaba casado ni tenía hijos, siendo que San José ya había muerto para la crucifixión de Jesús, sin duda estas telas estuvieron en posesión de la Virgen. Y los relatos de Ana Catalina Emmerich nos cuentan que la Virgen tenía unas telas que estaban manchadas con sangre en su casa, y en su casa de Éfeso, donde ella pasó los últimos 9 años de su vida, y que la Virgen las guardaba como una cosa muy preciosa. Es posible que después de la asunción de la Virgen cuerpo y alma al cielo, entonces esas telas hayan quedado en manos de la Iglesia, hayan tenido distintos destinos y distintas tradiciones, y es posible que ahí se hayan creado dos historias legendarias, una lo que llamamos la Verónica, que es veroícono, es decir, aquella que tiene la verdadera imagen de Jesús, y otra que llamamos el mandilion, que es la toalla, significaría, una es la tradición católica, otra es la tradición ortodoxa, y ya les digo, es posible que se trate de dos elementos, porque había sudarios y había una sábana, así que no necesariamente tienen que coincidir con que haya sido el mismo elemento, y tuvieron historias distintas y fueron llegando a lugares distintos, pero en muchos están bastante bien datados todos los movimientos que han tenido estas telas. Pero fíjense que estas telas hoy permiten grandes cosas, porque evidentemente la ciencia ha logrado avances extraordinarios en nuestro tiempo, y entonces puede, por ejemplo, reconstruirse el cuerpo que estuvo
adentro de la sábana santa, puede descubrirse cómo verdaderamente ese cuerpo estuvo flagelado, coronado de espinas, cómo estuvieron sus piernas de alguna manera contraídas por el rictus que le dejó la muerte, y entonces como que quedó en la posición que tenía en la cruz. Y bueno, hoy esas telas que ya les digo, en su momento fueron malditas, por decirlo, o impuras, como algo mortuorio, algo desechado, algo que nadie valoraría, en el fondo se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Y de esto de lo que sabemos tan poco, porque ya les digo, la cueva no puede decirnos nada, bueno, estas telas pueden proclamar la resurrección de Jesús. Los científicos que estudian la sábana santa dicen que la única explicación de cómo salió Jesús, del cuerpo de Jesús de la sábana santa, es que se esfumó, porque de haberse pudrido habría signos de putrefacción, y por otra parte, de haber salido, habría signos de que parte de la piel de Jesús hubiera quedado, como cuando pasa cuando nos sacamos un apósito, ¿no? Es decir, que parte queda en la tela y parte de la tela queda en la herida, y nada de eso ha ocurrido, ¿no es cierto? Sino al contrario, lo que se sabe es que una enorme energía, pero que debió durar muy poquito tiempo, porque si no hubiera hecho desaparecer la sábana santa, permitió salir el cuerpo de Jesús hacia afuera. Bueno, y estos signos, ¿no? Es decir, de que estuviera tirado la sábana santa, ¿no es cierto? Es decir, como que Jesús se fumó, y entonces la sábana santa, que era como un envoltorio, quedó como desinflada. Y eso quería decir que estaba tirada, ¿no es cierto? Es decir, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, estaba tirada la sábana santa, desinflada, y con esa venda que la ceñía. Y por otra parte, los sudarios que cubrían el rostro de Jesús estaban doblados y puestos aparte. Es decir, que Jesús, muy ordenadito, cuando resucitó, se sacó esos sudarios que cubrían su rostro, los dobló y se los dejó, sabiendo que su madre iba a ser la heredera de algo tan precioso, y que la iglesia iba a ser la heredera de algo tan precioso, que iba a llegar hasta nuestros tiempos para contarnos un poquito acerca de este gran misterio de la resurrección. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.